Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos hoy a compartir la tercera instancia de este ciclo de charlas, de capacitaciones, en virtud de el concurso de ensayos y de exposición oral, cuyo tema es Uruguay frente al genocidio del pueblo armenio. Bueno, ya hay varias gente conectada acá de varios liceos, de varios puntos del país. Acá veo en el chat del Liceo de Blanquillo, de Salto, del Liceo número 2 de Carmelo. Bueno, hay varios ya conectados ahí, de Cardal. Y bueno, y después gente que no especifica de dónde es, pero bueno, pero ya hay varios conectados. Bien. Les cuento un poquito. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de una de las etapas del concurso, que es la última etapa, que es la exposición oral. Entonces, nosotros vimos en la primera charla, en la de Andrés Bartabedián, del profesor Andrés Bartabedián, lo que vimos es, bueno, una cuestión histórica respecto del tema en sí. ¿Ah? En la segunda vimos, digamos, lo que es la cuestión del ensayo, ¿tá? En la charla de la profesora Gabriela Irureta. Y en esta última exposición, nosotros lo que vamos a ver es, justamente como les decía, la cuestión de la exposición oral, de algunas cuestiones que tienen que ver con la argumentación, que es algo que ya se vio en la charla pasada, pero que vamos a profundizar en ello, y además vamos a seguir hablando de algunas recomendaciones acerca de la exposición oral. Bueno, eh, como saben, bueno, yo soy Horacio Bernardo, que ya hemos compartido distintas instancias, y bueno, la argumentación, el debate son elementos que son bastante importantes en lo que tiene que ver con mi trayectoria, no solamente porque soy profesor de argumentación en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, sino que también coordino el Torneo Nacional de Debate aquí en la ANEP, que también, por supuesto, es otra de las actividades que los invito también a formar parte cuando gusten. Bien, vamos a centrarnos aquí entonces en la cuestión de la argumentación y de la exposición oral. Y para eso yo voy a compartir una presentación. El esquema que vamos a seguir en esta exposición tiene cuatro partes, digamos, o cuatro elementos. Primero vamos a ver algunos aspectos introductorios respecto de lo que es la argumentación, respecto de lo que es justamente el aspecto de cómo organizar un discurso argumentativo. Algunos de los elementos ya los vieron con la profesora la vez pasada, la sesión pasada, pero vamos a seguir profundizando en ello. Luego vamos a ver algunas estrategias para crear argumentos. No solamente, o sea, si bien la fuente principal de argumentos es la búsqueda de información, hay algunas estrategias que nos sirven a nosotros para guiar la mente, para poder dirigir nuestra mente hacia la búsqueda de mejores argumentos para sostener nuestro punto de vista, que eso lo vamos a ver en esta segunda parte. Luego, en la tercera parte, vamos a ver lo que son operaciones con argumentos, o sea, qué se puede hacer con los argumentos desde el punto de vista práctico. Y por último, vamos a ver recomendaciones para la exposición oral, ¿no? Al exponer oralmente. ¿Tá? O sea que vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la argumentación, que eso, la idea es que les sirva también para organizar el discurso, para complementar lo que ya se venía viendo desde la otra sesión, desde la sesión pasada, y fomentar justamente a partir de ahí la exposición oral. Dicho esto, vamos a ir iniciando. Aspectos introductorios. Hay algo que es importantísimo saber a la hora de preparar un discurso. Porque piensen ustedes que ustedes van a haber escrito el ensayo, que el ensayo tiene un componente argumentativo, pero pensemos en que ustedes lo van a exponer ante un público. Bien, hay dos formas de presentar algo ante un público: o una exposición o una argumentación. Al realizar una exposición tratamos un tema, mientras que al argumentar,
ofrecemos argumentos en favor de un punto de vista que debemos probar. El texto o la exposición argumentativa está dirigida a probar el punto de vista que es lo que vamos a querer probar. Bueno, todo esto se los voy a explicar de otro modo para que les quede más claro. Cuando nosotros exponemos algo, es como si diéramos una clase. Y nos vamos a basar en un tema. Por ejemplo, imagínense que yo vengo y digo, bueno, voy a hablar acerca de la historia del Uruguay, o del siglo XIX uruguayo, o de la independencia. Vamos a poner, por caso. Entonces, yo tengo un tema y lo que guía mi exposición son los distintos aspectos de ese tema. Por ejemplo, si yo dijera, voy a disertar o voy a exponer la historia del siglo XIX del Uruguay, o por lo menos sus grandes aspectos, bueno, entonces tomaría elementos cronológicamente y los iría exponiendo, los iría desarrollando. Eso es una exposición y está fundamentado en temas. Ahora bien, una argumentación no es una exposición por cuanto no presenta un discurso en función de un tema, sino que lo presenta en función de un punto de vista. O sea, algo que nosotros no es que queramos exponer para explicar a otro, sino que en cierta medida queremos convencer a alguien de lo que nosotros decimos, lo que nosotros estamos planteando, tiene un fundamento, tiene una base. Y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva esto que les va a quedar más claro y también les puse algunos ejemplos respecto del concurso, si bien no es mi intención guiar el concurso, pero para que ustedes bajen a tierra rápidamente esto que estoy diciendo. Tengan por ahora en mente la diferencia entre exponer, que es exponer un tema, y argumentar, que en ese caso es exponer un punto de vista frente a otros. ¿Qué es un punto de vista? Es una afirmación que podría ser polémica en cierta medida. O sea que alguien podría decir, bueno, estoy o no estoy de acuerdo. Por ejemplo, un tema podría ser el lenguaje inclusivo. O sea, voy a hablar acerca del lenguaje inclusivo, voy a hablar sobre las distintas posiciones sobre ese tema. Ahí sería un tema y una exposición. Traigo el tema, el lenguaje inclusivo, y expongo sobre él. Cuando estoy argumentando, presento un punto de vista. Yo vendría diciendo, creo que debería fomentarse el lenguaje inclusivo. O al revés, podría decir, creo que no debería fomentarse el lenguaje inclusivo. En ese caso, yo no estoy presentando un tema, sino un punto de vista que voy a tener que probar ante ustedes. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué habría que fomentar o no el lenguaje inclusivo? ¿Se entiende la diferencia entre el tema y la argumentación, o sea, la exposición y la argumentación? En este caso, en el caso de un discurso argumentativo, entonces nosotros vamos a poder plantear un punto de vista ante un auditorio, para que les queden más claras las diferencias. Miren, en las bases del concurso aparecen distintos temas o distintos ejes temáticos que creo que los deben conocer muy bien. Por ejemplo, una es historia del genocidio contra el pueblo armenio analizada desde el Uruguay. Si ustedes van y exponen este tema, dirán, bueno, contarán la historia, sus distintos hitos, y es una posibilidad, no es que no se pueda hacer, es una posibilidad. Distinto es una exposición argumentativa que, bajo lo mismo, ustedes podrían decir, bueno, yo vengo aquí a hablar de que Uruguay ha mostrado siempre una gran sensibilidad en las distintas etapas de la historia del genocidio del pueblo armenio. Hay una diferencia, porque entonces, mientras en el tema ustedes exponen la historia, y eso es lo que se plantean, si presentan una exposición argumentativa, entonces lo que van a intentar es mostrar mediante argumentos por qué ha tenido una gran sensibilidad en esas etapas. O por ejemplo, otro ejemplo dentro del mismo tema, pero convertido en exposición argumentativa. Deberíamos valorar más el papel de Uruguay frente al genocidio del pueblo armenio. Bueno, si partimos de esa base, entonces estamos planteando un punto de vista, porque alguien podría decir que no, que en realidad está suficientemente valorado, ¿entienden? O sea, lo que va a seguir de eso es una serie de argumentos. O por ejemplo, otro de los temas que aparece es el significado del 24 de abril de 1915. Si ustedes lo expusieran desde el punto de vista argumentativo, podría ser, por ejemplo,
que el 24 de abril de 1915 tuvo un gran significado para en Uruguay. Bueno, están afirmando algo que tienen que probar. O sea, puede ser lo mismo presentado como un tema en el cual ustedes hacen una exposición de distintos elementos o una exposición argumentativa donde van a presentar argumentos. Nosotros nos vamos a centrar en esta charla acerca de la segunda forma, ¿tá? Pero no quiere decir que la exposición también sea una forma válida. Sigo con ejemplos, ¿no? Emigración armenia del Uruguay como tema. Bueno, voy a exponer la emigración armenia del Uruguay, la historia de cómo eso se ha sucedido en nuestro país. Pero si lo expusieran como argumento, entonces podrían decir, la emigración armenia ha enriquecido la cultura uruguaya. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿por qué? Y ahí son los argumentos. ¿Entienden? O sea, son dos formas de plantear lo mismo, pero que son bien distintas en el planteo, en cómo organizan el discurso. Sigo con los ejemplos. Es que tomé todos los que están en las bases y para que ustedes vean uno y otro y otra forma. Contexto histórico y político en el que el Parlamento de nuestro país aprobó la ley 13.326 del 22 de abril de 1965. Bueno, si fuera exposición argumentativa, podría ser entre una o entre varias opciones. Bueno, la ley 13.326 del 22 de abril de 1965 es un ejemplo de política de derechos humanos en el Uruguay. Entonces, por ahí yo vengo y les voy a mostrar eso, voy a argumentar sobre eso. ¿Tá? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ahora, eso es lo que va a venir después. ¿Tá? Pues son dos formas de hacer. Importancia de la ley 13.326 en el contexto internacional es un tema, un tópico, un eje temático. Mientras que algo argumentativo podría ser, deberíamos valorar más el papel de la ley 13.326 en el contexto, o el que tuvo en el contexto internacional. Entonces, vos te parás y vos venís a mostrarme por qué habría que valorarlo más. ¿Tá? Y bueno, creo que hay una más, implicancias éticas y filosóficas del consenso nacional en torno al genocidio del pueblo armenio, es un tema. Chao, voy a venir a exponer esto, o podría decir, el consenso nacional en torno al genocidio del pueblo armenio muestra la gran ética humanista del Uruguay. Si lo planteamos de este modo, alguien podría decir, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, y entonces ahí vos tendrías que dar los argumentos. Esto que yo les puse acá como ejemplos de exposición argumentativa, por favor, son ejemplos, ¿no? Yo para que ustedes se den cuenta, pero no quiere decir que tiene que ser esto, por favor, mm, no se cuadriculen, hay libertad creativa acá, ¿no? Bueno, esto que está en esta columna de la derecha, exposición argumentativa, si ustedes separan o organizan el discurso en función de eso, entonces lo que van a tener allí es un punto de vista. Ese es el punto de vista. Simplemente un punto de vista es algo que puede ser debatido. Porque si uno viene y dice, deberíamos valorar más el papel de la ley 13.326 en el contexto internacional, alguien podría decir, bueno, no deberíamos valorar más, o está suficientemente valorado. O sea, para que algo sea un punto de vista, simplemente no tiene que ser obvio. Alguien podría estar de acuerdo o no. Mientras que yo si traigo un tema y bueno, simplemente traigo algo para contar, pero no me posiciono yo. En cambio, en la argumentación hay un punto de vista en el que el orador se posiciona, toma partido y en función de eso va a argumentar. ¿Va quedando claro esto? ¿Sí? Ahí veo caritas, ahí no sé. Cualquier cosa me van diciendo. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ir un poquito más. Si se entiende esto, vamos a ir a profundizar un poquito más. Cuando nosotros armamos un discurso argumentativo, entonces vamos a tener tres grandes partes. Una parte es la introducción. Por ejemplo, uno viene y dice, bueno, mi nombre es Horacio Bernardo, yo voy a venir a hablar aquí acerca de tal cuestión. Pero la introducción no es solamente introducirse a uno mismo, sino también dar algún contexto, alguna información básica que pueda servir para introducir al tema, pero también introducir a quienes nos van a escuchar a que esto tiene un interés, a que esto es interesante por algún motivo, que nosotros estamos hablando de esto porque tiene una relevancia actual o porque es importante hablar sobre estos temas. Es una introducción que nos va introduciendo al tema porque piensa en una cosa, el auditorio
que así se llaman las personas que nos van a escuchar, o sea, el término técnico es el auditorio, aunque sea una persona sola, es el auditorio, o sea, es a quién va dirigido el discurso. Piensen ustedes que es una persona que estaba en otra cosa, o capaz que está esperando ahí ese día, pero está pensando con el celular o lo que tiene que hacer, o en fin. Entonces, la introducción tiene esa cuestión de decir, mira, yo te traigo a mi mundo, que es esto lo que te voy a contar. Una vez que hacemos eso, viene la parte eh, central del discurso, que es la argumentación. O sea, planteamos el punto de vista y los argumentos que vamos a dar. ¿Ah? Que eso vamos a decirlo ahora en breve. Y finalmente, cuando terminamos de argumentar, hacemos un cierre en el cual volvemos a recordar al auditorio cuál era nuestro punto de vista. Por ejemplo, si nosotros vinimos a decir que debería valorarse más el papel de la ley 13.326 y damos una serie de argumentos para ello, bueno, cerrar es también una forma de volver a recordar al público que deberíamos valorar más el papel de la ley 13.326. ¿Ah? O sea que el cierre tiene que dar una idea de conjunto para que el auditorio también tenga un broche final, digamos, de lo que hemos planteado. Dicho estas tres partes, estas tres grandes partes, vamos a meternos un poquito en la parte de la argumentación para que ustedes puedan ver. En la argumentación hay algo que es fundamental, y es lo siguiente: toda la argumentación va dirigida a probar el punto de vista. Si yo digo, voy a poner un ejemplo que no es del tema armenio. Si yo digo, debería fomentarse el lenguaje inclusivo, o sea, un punto de vista, algo que es polémico porque alguien podría estar de acuerdo o no, todo lo que yo diga después, todos los argumentos que yo presente, tienen que estar enfocados a probar el punto de vista. Y si no están enfocados, es relleno, y no solamente es relleno, sino que además no es conveniente incluirlo porque distrae perdón, distrae del discurso, ¿sí? O sea, distrae de lo que nosotros estamos queriendo probar. O sea, todo va dirigido, es como que vos tenés un objetivo que es probar el punto de vista y todo va a ir dirigido hacia ahí. Para eso nosotros vamos a dar argumentos. ¿Tá? Por ejemplo, si yo dijera, debería fomentarse el lenguaje inclusivo, un argumento podría ser, bueno, sí, debería fomentarse porque eso ayuda a visibilizar a determinadas minorías que no están siendo visibilizadas. O pongan que fuera al revés, que yo tuviera el punto de vista que no debería fomentarse el uso del lenguaje inclusivo. Y uno de los argumentos para ello podría ser de que el lenguaje no es una herramienta política que se pueda utilizar según las cuestiones o los movimientos sociales de cada época. ¿Entienden? O sea, el punto de vista es lo que guía todo el discurso y en función de eso voy a plantear distintos argumentos. Pero cada argumento, por ejemplo, si yo digo fomento el lenguaje inclusivo porque, argumento uno, ¿no? Porque va a dar más visibilidad a las minorías, bueno, pero ahí me podrá decir, ¿y por qué? Bueno, para eso, entonces yo lo que voy a tener que hacer es presentar razones. O sea, ¿por qué digo que va a visibilizar a las minorías? Porque, bueno, ha habido experiencias en otros países, porque determinados teóricos dicen tal cosa, en fin. O sea, un discurso argumentativo, algo que es muy importante es cómo nosotros lo vayamos a estructurar. Y por eso les muestro este esquema. Porque antes de salir a hablar, de decir cualquier cosa, antes de abrir la boca, antes de mencionar ninguna palabra, es fundamental que nosotros estructuremos el discurso. Hay una cosa que a veces nos engaña. Cuando escuchamos a personas que hablan muy elocuentemente, o sea, que hablan muy fluido, que les salen las palabras, pensamos que están improvisando, que se les ocurre ahí. Pero ¿saben qué? Eso no es verdad. Cuando a una persona se le ocurren muchas cosas, tiene muchos datos, ¿saben qué? Hay mucha práctica detrás. La magia de todo esto es que parezca que vos lo estás diciendo sin haber practicado, pero no hay que dejarse engañar. La única clave posible acá es la práctica y la estructuración del discurso. Si ustedes no estructuran el discurso, si ustedes no lo preparan, no les va a salir.
la clave es el trabajo que ustedes hagan de investigación, pero además de organización del discurso. Entonces, si ustedes plantean un discurso argumentativo, tienen que tener claro cuál es el punto de vista y cuáles son los argumentos que van a utilizar y las razones para ello. Para bajar más a tierra esto, les voy a poner un ejemplo de este mismo esquema para que ustedes se den cuenta. No con el tema del genocidio armenio, pero sí con otro tema que estoy seguro que les va a resultar, eh, bueno, claro, bueno, esa es la idea, que les resulte con claridad. Imagínense que mi punto de vista, lo que yo vengo a querer probar acá, es que deberíamos reconocer más a nuestros grandes intelectuales uruguayos. ¿Tá? Alguien podrá decir, no, están suficientemente reconocidos, o no, no me importa, o mejor no centrarse en Uruguay, sino en el mundo. O sea, ¿entienden? O sea, que puede alguien estar, o sea, no es una verdad evidente como 2 más 2 es 4, digamos, o como un axioma, sino que puede ser discutible. ¿Tá? Es un punto de vista. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo tendría que encontrar argumentos que realmente me permitieran probar que deberíamos reconocer más a nuestros grandes intelectuales. Por ejemplo, un argumento uno podría ser porque tenemos muchos grandes intelectuales en la historia de nuestro país. Ese podría ser un argumento. Pero yo, si yo solamente lo enuncio, si yo solamente digo, tenemos grandes intelectuales, uno dice, bueno, pero ¿cuáles? Entonces yo tengo que dar razones, en este caso ejemplos. Por ejemplo, Rodó, Ferreira, Clemente Estable, bueno, hay decenas, o sea, de figuras intelectuales. Pero esa no es la única razón. Yo ahí lo separé con la barra, no sé si se ve bien o queda muy chiquito, espero que se vea bien. Por ejemplo, otra razón es que tenemos una alta proporción de intelectuales, dado que somos pocos. O sea, somos 3,5 millones, pero tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que han aportado muchísimo en la ciencia, en las artes, en las humanidades. Es impresionante realmente. Bueno, no voy a entrar a argumentar, yo estoy poniendo ejemplo nomás de la cosa, ¿no? Bueno, pero pónganle que yo no me voy a quedar solamente con esto. Yo encuentro otro argumento que dice, bueno, reconocernos a nuestros intelectuales también nos hace más cultos. ¿Pero por qué alguien diría te hace más culto? Bueno, y ahí vienen las razones que yo voy a dar. Porque ganamos en cultura general, bárbaro, está bien, sé más en general, pero además, yo le separé con la barra, digamos, porque para que quedara más claro en el esquema, sería otra razón, porque ganamos en cultura local y sabemos dónde estamos parados, ¿sí? ¿No? O sea, al saber de nuestra tradición, también ganamos en eso. Pero aquí les ofrezco un tercer argumento. Si valoramos a las grandes figuras, nos valoramos a nosotros mismos. Y aquí hay algunas razones. Veo que lo estoy convenciendo porque ponen caritas como que sí, así que veo que, que va bien, va bien. Bueno, las razones, por ejemplo, existe una conexión entre el pasado y el presente, que podemos pensar a partir de nuestra historia y además que podemos enriquecer nuestra identidad, porque somos nuestra historia. ¿Tá? Hasta aquel esquema. Ustedes imagínense que armaron el esquema ahí. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago yo para traducir este esquema a una exposición escrita u oral? Porque en realidad esto les va a servir tanto para un discurso argumentativo escrito u oral. Pero vamos a hacer que sea oral. Entonces yo les voy a hacer un acting acá de cómo pueden utilizar esto para armar el discurso oral. Y acá la clave es muy fácil. Una vez que tienen armado la estructura discursiva, lo único que van haciendo es ir pasando por los distintos argumentos y razones y exponiéndole al público. Por ejemplo, yo vengo acá y les digo, ¿saben qué? Deberíamos reconocer más a nuestros grandes intelectuales uruguayos. Y esto por varios motivos. Por ejemplo, porque tenemos muchos grandes intelectuales uruguayos. Ahí voy con el argumento uno, ¿no? Por ejemplo, la obra de Rodó, de Ferreira, de Clemente Estable, entre tantos otros, es realmente un orgullo, no solamente para nosotros, sino a nivel nacional. Han hecho tal cosa, tal otra, se podría ir abundando. Pero además, no solamente tenemos grandes intelectuales, sino que en proporción, recuerden que somos 3,5 millones nada más, es altísima la proporción en función o en comparación con otros países de la cantidad de gente que ha aportado en todas las disciplinas. Yo podría abundar más, pero la dejo ahí. Pero no solamente eso, sino que además, porque que conocer a nuestros grandes intelectuales nos hace más cultos. Nos hacemos más cultos en nuestra cultura general.
porque la historia es también nuestra historia, pero también a nivel local, porque sabemos dónde estamos situados, sabemos dónde estamos parados. ¿Tá? Estoy haciendo el acting, ¿no? De cómo sería la cosa, pero se dan cuenta que va argumento uno, razón, argumento 2, pero además, no solamente nos hace más cultos, ni también porque tenemos grandes intelectuales, sino porque nos valoramos a nosotros mismos, valorando a nuestros grandes intelectuales. Hay una relación íntima entre el pasado y el presente, y también podemos pensarnos a nosotros mismos a través de nuestra historia. ¿Y saben por qué? Porque enriquecemos nuestra identidad, porque somos nuestra historia. Yo podría ahí seguir abundando. Estoy haciendo el acting, ¿no? De la cosa como viene. Pero la cuestión es así, es como vos tenés el punto de vista, sabés a dónde te vas a dirigir, elaborás los argumentos, elaborás las razones que sostienen esos argumentos, o sea, que le dan contenido, porque imagínense que si yo dijera el argumento uno, tenemos muchos grandes intelectuales, punto. Y, y, y esto como, pero decime algo más, ¿no? Entonces yo tengo que darle contenido a eso. Las razones van en esa dirección. Si yo voy exponiendo argumentos y razones, y voy cubriendo todo el esquema, entonces no solamente yo ya tengo una hoja de ruta para hacer mi discurso, sino que además tengo una organización que no solamente me da seguridad a mí como orador, sino que también le da solidez al discurso. Porque uno de los efectos psicológicos de la organización del discurso es que cuanto más ordenado está, también da la mayor sensación de solidez. Y no estoy diciendo que sea una sensación falsa, es que da, es que es sólido también cuando algo está organizado. Por lo tanto, es importantísimo, antes de plantearse una exposición oral o incluso la escritura de un ensayo, el hecho de pensar la estructura. La estructura es el alma de un discurso. Después va a venir todo lo demás, de cómo el lenguaje no verbal, todo eso, pero todo eso es secundario, o sea, es importantísimo también, pero lo importante, lo que tienen que pensar primero es en el contenido, y el contenido es argumentativo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre este punto, sobre algo que ya no haya quedado claro? Sobre todo desde el punto de vista práctico, cómo ustedes lo pueden aplicar a la elaboración de su propio discurso. Eso es lo que más me interesa. ¿Tá? Bien, si esto quedó claro, entonces vamos a ir a otro aspecto que creo que también les va a resultar de mucha utilidad para preparar el ensayo y también bueno, el discurso en la segunda etapa, que son estrategias para la creación de argumentos. Porque yo les hablé de argumentos. Y bueno, decir, pero ¿y cómo se me ocurre a mí elaborar un argumento? Bueno, imaginemos que ustedes tienen un punto de vista que más o menos saben, por ejemplo, por dónde van el centro de interés, si se quieren centrar más en lo histórico o en lo cultural, en fin, bueno, pueden elaborar un punto de vista que no tiene por qué ser algo súper polémico, sino, como les mostré, algo que sea una afirmación. Bueno, ¿cómo encontramos argumentos? Hay formas en las cuales nosotros podemos guiar nuestra mente, pero hay algo muy fundamental que les quiero señalar, antes de decirle todo lo que les voy a decir. La principal fuente para la creación de argumentos es la investigación de los temas. No obstante ello, se mencionará algunas estrategias creativas que permiten guiar la investigación o retroalimentarse con ellas. Bueno, y les voy a contar algo también, aprovecho para decir algo. El otro día, el jueves o el viernes, estaba en la Biblioteca Nacional. Ustedes van a decir, ¿este de dónde sale? No, pero dejen, esto tiene que ver. Estaba en la Biblioteca Nacional en una jornada de educación en patrimonio, y entonces había una ponente chilena, entonces dije, bueno, te voy a mostrar cómo es la biblioteca por dentro, la parte de investigación. Y bueno, entro en la parte de investigación y me encuentro, de repente había unos estudiantes con una docente, y me dice, hola, no sé cuánto, me dice, estamos investigando acá sobre el genocidio armenio. Yo dije, no puedo creer, o sea, yo estaba en otra actividad diferente,
y me sorprendió, o sea, no le pregunté nombre, nada, para no sesgar, digamos, que después dicen, bueno, hay favoritismo, no sé qué, no. Pero me sorprendió mucho de la parte de investigación, estaban investigando diarios de la época, en fin, cosas muy interesantes. ¿Y por qué les traigo esto? Porque eso es fundamental. Toda la investigación que ustedes puedan hacer a través de documentos o a través de internet, de libros, de testimonios, de distintas fuentes, eso es fundamental. No se puede elaborar argumentos si uno no conoce de lo que está hablando. O sea, de la nada no salen las cosas. Pero bajo ese entendido, bajo el entendido de que la investigación es fundamental, acá vamos con algunas herramientas que le van a ayudar a encontrar más argumentos. Hay una primera técnica que es la más libre, la más, digamos, abierta de todas, que es la que se llama la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es básicamente esto. Una vez que yo tengo el punto de vista, que decir, bueno, yo voy por ahí, bueno, ¿qué cosas podrían probar ese punto de vista? Entonces la idea es, tire lo que se le ocurra. No importa, o sea, si es un divague total, si no tiene sentido o es parcial o no tenemos información, no importa, ¿tá? Nosotros es lluvia de ideas. Si lo hacemos solos, bueno, podemos ir anotando todo lo que se nos ocurre, o si es en grupo, podemos también ir planteándolo y que alguien vaya anotando. A veces lo que sucede cuando es en grupo es que a veces en los grupos vieron que hay gente que es más tímida que otra o que hay gente que habla más, en fin. Entonces, para que a veces no haya gente que se sienta como cohibida, a veces lo que se puede hacer es la lluvia de ideas, pero cada una anota en un papelito y entonces lo que va haciendo después va poniendo los papelitos adentro de una caja o adentro, no sé, de algún lugar y después se van leyendo todas las ideas. ¿Qué es lo que se hace después cuando se plantean todas las ideas? Bueno, después se las analiza y algunas tendrán sentido y otras no. Lo importante de todo esto es que a través de la lluvia de ideas lo que se hace es que se libera la mente, porque a veces vos decís, pa, tengo un montón de información, pero ¿qué hago con esto? ¿No? Es como que, bueno, entonces es como decís, bueno, me voy a permitir decir cualquier cosa y después veo si eso tiene un sentido o no. ¿Tá? Esa es la primera técnica, que es la más libre, la más abierta. La segunda son las definiciones estipulativas. Muchas veces, y esto es importante también que lo tengan en cuenta, si ustedes hablan de genocidio o hablan de determinados términos, los términos fundamentales tienen que estar definidos. Y a veces las definiciones, es importante señalarlo, a veces las definiciones pueden estar en un diccionario o en un diccionario especializado, pero hay cosas que por ahí no están definidas específicamente. Y las definiciones estipulativas son definiciones que nosotros establecemos. Por ejemplo, alguien puede hablar de violencia. Bien, si vas al diccionario, va a haber una definición de violencia, o quizás si va a un diccionario filosófico, sociológico, de la guerra, no sé, también puede haber. Pero tal vez nosotros podemos establecer una definición fundamentada. Por ejemplo, podríamos decir, nosotros vamos a hablar de violencia, pero en este caso vamos a entender violencia física, no vamos a considerar la violencia psicológica. Entonces ahí yo estoy estipulando, o sea, determinando una definición, porque también estoy guiando eso. O sea, no quiere decir que estoy manipulando, quiere decir que, bueno, yo en este discurso me voy a referir a la violencia física, no a la violencia psicológica. Entonces yo tengo también la libertad de ver si me sirven las definiciones del diccionario o por algún motivo fundamentado, no es que yo pueda inventar cualquier cosa, yo puedo trabajar con determinados aspectos de la definición o estableciendo determinadas cuestiones en la definición. Otra herramienta para crear argumentos se llaman los encuadres, o en inglés la palabra es framing, que también significa, framing significa encuadre. ¿Tá? ¿Para qué nos sirve esto? Imagínense esto. Les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el concurso. Supónganse que yo quiero probar que el fútbol es un deporte violento. Entonces digo, bueno, podría haber muchos argumentos para probar eso, pero voy a encuadrar esto. Es como si yo tuviera una cámara. ¿Vieron que la cámara hace zoom o se acerca o se aleja?
o se enfoca a determinado lugar y no enfoca a otro. Bueno, imagínense que yo agarro, tengo una cámara y enfoco solamente el campo o sea, la cancha, simplemente. Entonces voy a decir, bueno, todas las cosas que yo, todos los argumentos que yo este, planteé acerca de si el fútbol es un deporte violento o no, todo va a tener acerca de lo que sucede en el campo de juego. ¿Tá? Entonces, no sé si la tarjeta roja, si le pegó a un jugador a otro, si insultaron al juez, en fin. Todo lo que yo voy a decir, bueno, que es un deporte violento, todos mis argumentos van a estar centrados en lo que pase en ese espacio. Por ejemplo, podría decir, porque los jueces reciben insultos, porque hay foul y los jugadores terminan lesionados muchas veces, en fin. Entienden que, yo no estoy poniendo el foco en otro lugar más que ahí. Pero pónganse que yo alejo un poco la cámara y, bueno, estoy adentro del estadio, sigo considerando el campo de juego, pero también las tribunas, ¿no? Donde están los hinchas. Entonces ahí podrían aparecer otros argumentos, por ejemplo, las barra bravas o, no sé, las cosas que pasan en las tribunas. O podría yo alejar más la cámara y plantear, no sé, mostrar como que estuviera mirando toda la ciudad. Entonces yo digo, bueno, sí es un deporte violento porque en comparación con la violencia que hay en las ciudades, lo que pasa adentro de un estadio es más violento. No sé si eso es correcto o no. Estoy diciendo algo que podría ser. Capaz que no, pero bueno, pónganle que eso es un argumento. O podría enfocarme en otra cosa, podría enfocarme, no sé, qué sé yo, en no sé, no sé, en la AUF, no sé, o en los lugares donde se deciden, no sé, los pases de los jugadores o en otros lugares. Bueno, ahí también puede haber violencia y no es solamente en la cancha, digamos. Entonces yo voy alejando o acercando la cámara, que quiere decir que yo voy enfocando mi mente en lugares como muy específicos o más amplios. No sé si se entiende la idea acerca de eso. Es como que yo voy guiando mi mente y voy diciendo, bueno, voy a pensar argumentos que tienen que ver con determinados aspectos. Por ejemplo, si yo quisiera decir que el Uruguay ha sido siempre sensible ante la situación armenia, bueno, podría centrarme en determinado periodo histórico o en determinado otro y poner foco ahí. Entonces, buscar argumentos solo de ese periodo histórico, después de otro. ¿Entienden? O sea, lo que hace el encuadre es permitirme a mí salir de esa cosa inabarcable de nada, de querer buscar argumentos en el todo y sí centrarme ir enfocando mi mente como si yo me dedicara, bueno, a este lugar, lo miro más de cerca, lo miro más de lejos, en fin, tengo esa posibilidad. Naturalmente, se me van a ocurrir muchos argumentos y algunos después me van a servir y algunos no, pero son formas de que yo puedo crear esos argumentos. Una cuarta estrategia es ver los tipos de evidencia que podrían apoyar o refutar mi posición. Por lo menos apoyarla, vamos a centrarnos en eso. Pongámosle, tenemos que hablar acerca del tema del genocidio del pueblo armenio. Bueno, también una forma de ayudarlos a ustedes a focalizarse es decir, bueno, ¿dónde yo podría encontrar evidencias o datos? Por ejemplo, ¿dónde podría encontrar testimonios o información o libros? Entonces, pensar también, no solamente los argumentos, sino dónde yo podría encontrar información, también es un ejercicio que es muy válido para después ir a buscar información y que después a partir de eso se te van a ocurrir más argumentos también. Una quinta opción eh, es pensar en los principios o valores que se relacionan con la posición que queremos defender. Bueno, también habría que pensar los que debilitan, pero vamos a fundamentarnos en los valores o principios que fundamentan la posición. Bien, por ejemplo, si yo dijera que debemos valorar o debemos valorar más el papel de Uruguay frente a la situación del genocidio del pueblo armenio, yo podría argumentar también, porque en esa valoración se juegan valores como la solidaridad o como no sé, la fraternidad entre los pueblos, en fin, y desde ahí encontrar razones de por qué se fundamentan esos valores. O sea,
Pensar, lo que les quiero decir es que también otra forma de buscar argumentos es pensar en los valores o los principios que están en juego en un punto de vista. Por ejemplo, si yo les dijera un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema del concurso, pero si yo les dijera, miren, mi punto de vista es este, no debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana. Bueno, un principio que está involucrado en eso es el de la salud, por ejemplo. Pero imagínense que yo quisiera defender lo contrario. Debería legalizarse todas las drogas, no sé, al contrario, bueno, no, me fui para el otro lado. Bueno, un principio que puede estar ahí es la libertad, porque si no hay nada que se prohíba, que se legaliza, bueno, el principio que está de base es la libertad de los seres humanos de poder elegir consumir o no consumir determinadas cosas. ¿Por qué prohibirlo? ¿Entienden? O sea, alguien podría estar en desacuerdo, ¿no? Pero le estoy poniendo en ejemplos de principios que, por ejemplo, pueden ser la salud en un caso o la libertad humana en otro. Esos son también posibles argumentos a partir de los cuales yo puedo fundamentar y encontrar razones. Si yo quisiera decir, no sé, vuelvo al ejemplo de legalizar todas las drogas y en función de la libertad, bueno, podría fundamentar por qué la libertad humana está implicada en eso. O si yo dijera de prohibir el uso recreativo de la marihuana y presentara como valor la salud, bueno, podría presentar, por ejemplo, casos de otros países en los que ha mejorado la salud a partir de las prohibiciones, no sé, estudios científicos, en fin, determinadas razones que fundamenten ese principio en juego. ¿Queda claro esto? ¿Me va quedando claro? O sea, son distintas opciones que ustedes tienen para elaborar argumentos. Otro argumento, otra forma o estrategia de encontrar argumentos está basada en las consecuencias positivas o negativas asociadas a la posición. O sea, es como decir, si estás de acuerdo conmigo, una de las razones es que eso va a ser beneficioso a futuro o que va a evitar perjuicios o cosas negativas a futuro. Por ejemplo, no sé, si decimos deberíamos valorar más a nuestros pensadores, bueno, eso va a tener algo positivo en nuestro futuro, es que va a elevar la cultura o nos va a hacer más sensibles a nuestro pasado. Entonces, si es como que yo te dijera, ¿cuáles son, o que vos fueras a pensar, cuáles son las consecuencias positivas de seguir o de apoyar lo que yo estoy, lo que estoy intentando, de lo que estoy intentando convencer? ¿Qué cosas positivas pasarían si nosotros hiciéramos eso o nosotros estuviéramos de acuerdo con esta posición? Otra forma de encontrar argumentos es pensar desde el punto de vista de los actores involucrados. Por ejemplo, vuelvo al caso de esto de el fútbol es un deporte violento. Bueno, ¿violento en relación a quién? A los jugadores, las nuevas generaciones, al Estado, a los dirigentes de los clubes, en fin. O por ejemplo, si nosotros planteamos que deberíamos valorar más el tema del papel que tuvo Uruguay frente al genocidio del pueblo armenio. Bueno, valorarlo o sea, eso sería positivo ¿para quién? Para los armenios, para la ciudadanía en general, para las nuevas generaciones, para los más viejos, para los que, ¿entienden? O sea, para los estudiantes. O sea, se pueden parar pensando en argumentos que pueden involucrar alguna de las partes que tienen algún tipo de relación con lo que estamos queriendo defender. Y finalmente, también podemos pensar a partir de distintas disciplinas. Si nosotros pensamos, no sé, que es bueno valorar a los pensadores, nuestros intelectuales uruguayos, uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de lo pedagógico es muy bueno porque a nivel educativo genera tales consecuencias positivas. O desde el punto de vista antropológico, las sociedades que valoran su pasado tienen mayores posibilidades de constituirse como pueblos que tengan mayor incidencia en el futuro. O sea, uno podría decir, bueno, ¿qué me pueden enseñar distintas disciplinas?
la sociología, la política, perdón, la ciencia política, la historiografía, la geografía, o sea, como en lugar de centrarse en consecuencias o principios o actores, se pueden centrar en distintas, o sea, como diciendo, bueno, voy a centrarme cómo sería la visión desde esta disciplina, desde esta otra o desde esta otra. ¿Entiendes? O sea, todas estas herramientas nos dan posibilidades de enfocar nuestra mente desde distintos puntos y ahí tomar muchos argumentos y después ver qué hacemos con esto. ¿Hay alguna consulta o alguna duda o algo que surja? No surge nada, pero o está clarísimo o no se entiende nada, pero bueno, ahí veo algunos rostros que se muestran, parece que va bien la cosa. Bueno, muy bien, entonces dijimos, importantísimo la estructura, que eso es lo que vimos en la primera parte. A partir de la estructura elaboramos los argumentos y las formas de elaborar argumentos o de encontrar argumentos son la investigación fundamental y estas estrategias o estas técnicas que nos sirven también para potenciar esa posibilidad de encontrar argumentos. Bien, ahora imagínense ustedes, nosotros investigamos, encontramos argumentos, bueno, ¿qué hacemos con esos argumentos? ¿Cómo enlazamos todo este trabajo de investigación con esa estructura que vimos al inicio? Bueno, entonces vamos a pasar al tercer punto, que es el de las operaciones con argumentos. Operaciones remite como si fueran operaciones matemáticas, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Bueno, es algo así, pero no se imaginen que está matemático. En el terreno de la argumentación no hay cosas matemáticas perfectas, simplemente son herramientas para utilizar, para pensar, para dirigir y guiar nuestro pensamiento y que nos pueda servir. Bueno, en relación a un argumento, imagínense que tenemos todos esos argumentos que encontramos en la parte de investigación. Bueno, podemos hacer tres cosas. Podemos hacer muchas cosas, pero al menos tres. Introducir, fundamentar y fortalecer. Vamos entonces a ir a revisar cada una de estas tres opciones. Bien, ante un punto de vista que nosotros tenemos previamente, la primera decisión es si ese argumento que tenemos lo vamos a introducir en nuestro esquema o no. O sea, consiste esta operación en proponer una nueva razón para sostener el punto de vista, perdón, un nuevo argumento para sostener el punto de vista. Entre los múltiples argumentos que es posible desarrollar en la etapa creativa, o sea, lo que vimos antes, y de investigación, introducir un argumento insume una decisión. No todo argumento merece ser introducido. Y es muy importante, porque introducir argumentos no es sinónimo de introducir buenos argumentos. Es necesario fundamentar y fortalecer cada argumento. Bueno, antes de pasar a la fundamentación y el fortalecimiento, hay unas notas adicionales. Si ustedes ponen un argumento que es débil o que no está, que es como que ni siquiera a ustedes les convence, lo que va a suceder es que va a debilitar todo el discurso. Entonces, si ustedes tienen dudas, mejor no ponerlo. O sea, de relleno, nada. O sea, todo lo que ustedes incluyan dentro del discurso, tienen que ustedes estar convencidos y saber que ustedes pueden sostener eso. Que hay base, datos, en fin, como para que ustedes puedan afirmar eso. Entonces, ya les digo, si ustedes introducen algo que no es muy convincente, que está flojo, no lo hagan, porque no lo introduzcan, porque va a dar la sensación de que el conjunto es flojo. ¿No? O sea que esta es una decisión importante, si introduzco o no introduzco. Ahora bien, pongámosle que nosotros decidimos introducir un argumento. Lo importante ahora es fundamentar. Antes de pasarles a explicar, imagínense que el punto de vista, para que lo vean gráficamente, es como una especie de catedral o la cúpula de una catedral. Entonces, los argumentos que nosotros tenemos es como la primera línea de los ladrillos que digamos que están digamos que acá está la catedral y acá están los ladrillos que están sosteniendo la primera línea. Pero abajo de esos ladrillos tiene que haber más ladrillos que son las razones. Fundamentar es justamente presentar razones que le den contenido a esos argumentos, que le den base, o sea, que le den fundamento. Por eso, fundamentar hasta la propia palabra tiene como es una propia metáfora arquitectónica, digamos, porque armar todo esto de la argumentación es como una tarea arquitectónica en la cual los ladrillos son los argumentos y las razones.
y la cúpula es el punto de vista. Por lo tanto, el fundamento consiste en incorporar razones que hagan que cada uno de los argumentos que hemos introducido sea sólido, o sea, que se fundamente. Y una fundamentación rica le permite no solamente, o sea, permite no solamente que nuestro discurso sea más sólido, sino que también que el discurso sea más extenso. Porque imagínate, si vos decís, como le decía con los pensadores, bueno, hay muchos pensadores, cri cri, o sea, bueno, no, tenés que realmente fundamentar esto, no puede terminar en una mera enunciación. Ahora bien, una gran cantidad de razones, como les decía, no es sinónimo de calidad. Y bueno, y en lo que esto ya se lo dije antes, se debe cuidar que las razones sean sólidas en sí mismas y que estén organizadas. Un discurso organizado da la impresión de mayor solidez. También aquí hay que explorar distintos tipos de razones, o se puede explorar distintos tipos de razones como forma de argumentación. Se pueden encontrar ejemplos. Cita autoridades quiere decir citas de autoridad. Quiere decir cuando ustedes, por ejemplo, citan un estudio que hizo, no sé, o hicieron científicos, o se hizo en una universidad, o citan la palabra de un experto en la materia. Esos son citas de autoridad. También pueden emplear analogías, comparaciones, razonamientos por absurdo. Hay muchos tipos de razonamientos y de argumentos que podemos dar. Los ejemplos y las citas de autoridad son los más comunes. O sea, encontrar ejemplos puntuales o si no, citar personas o estudios que avalan lo que nosotros, el argumento que estamos presentando. ¿Tá? Lo digo en términos generales, pero hay muchísimas formas de presentar razones y de fundamentar. Las razones que están relacionadas pueden agruparse por criterios, esto es en argumentaciones más complejas, y no es necesario emplear en el discurso todas las razones que fundamentan el argumento, y podría ser estratégico reservar algunas para que un orador posterior, perdón, para un orador posterior, si es que lo hay, o si hay etapas de preguntas. En este caso, yo creo que en el concurso no va a haber etapas de preguntas, pero bueno, o sea, puede haber que, a veces puede ser que el orador no esté solo, que esté con otro más, entonces no dice todo porque el próximo va a decir algo, o puede ser que haya una etapa de preguntas posterior. Por ejemplo, vos presentás el tema este o un punto de vista sobre el tema del genocidio armenio, del pueblo armenio y el papel de Uruguay. Ponele que hubiera una etapa de preguntas, entonces vos decís, bueno, no me voy a gastar todos los cartuchos, digamos, en la exposición, porque si salen las preguntas, tengo para contestar algo más. En este caso del concurso, no va a haber etapas de preguntas, así que no aplica, pero bueno, les digo porque aplica en la vida general, puede servir para otras instancias. Y finalmente, la última operación es fortalecer. Les dije que era la cúpula, que los ladrillos eran el fundamento, pero imagínense que alguien quisiera como atacar esa catedral, esa construcción. Es como que se empezara a tirar piedras a los ladrillos. Bueno, esas piedras son las objeciones, son las posibles críticas que se pueden hacer a las cosas que nosotros estamos afirmando. O sea, porque como nosotros estamos diciendo algo que podría alguien no estar de acuerdo, eh, también puede pasar que alguien haga una crítica. En el caso del concurso, nadie les va a decir, cállese la boca, le voy a plantear una objeción, no va a suceder. Pero el público piensa en su cabeza, aunque no hablen, están ahí, esas mentes, salvo que estén tan aburridas que estén, no sé, mirando el celular, pero si están ahí, si ustedes lograron capturar su atención, entonces, es como todo nos pasa. Yo estoy escuchando algo y digo, me convence, no me convence. Estoy dialogando, aunque no estoy hablando, porque el orador está ahí, haciendo su discurso, echando el chorro y está hablando. Pero yo, como espectador, estoy en diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Puedo estar planteando objeciones internamente, aunque no sean tan estructuradas, porque internamente digo, "Pa, esto no me cierra lo que estoy escuchando, o me parece que le falta algo, en fin. Entonces, a veces en el discurso es también importante tener en cuenta que es necesario fortalecer los argumentos y las razones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros una vez que tenemos los argumentos, las razones, también podemos seguir enriqueciendo, analizando ese esquema. Y yo digo, bueno, está bien, volvamos al ejemplo de que es bueno tener, pensar perdón, valorar las figuras uruguayas.
Y yo digo, bueno, nos hace más cultos, ¿no? Y bueno, yo podría decir, alguien podría decir, bueno, pero en realidad no te hace más culto porque la cultura es general, o sea, hay mucha más cultura afuera del Uruguay que adentro del Uruguay. Alguien podría decir eso, no sé, estoy inventando una posible objeción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos armás, antes de poner nada, cuando estás armando la estructura, vos decís, bueno, me podrían hacer esta objeción y ponerle que sea razonable. ¿Ah? Entonces decís, bueno, y es razonable. Entonces, ¿yo cómo contestaría a esa objeción? Si alguien me dijera eso, que en realidad no aumenta la cultura porque en realidad lo uruguayo es tan mínimo con respecto a la cultura universal que viene de los griegos, los romanos, de todo de Occidente y aparte cultura de no Occidente también. Yo podría pensar, bueno, pero es el lugar donde estoy yo. O sea, yo soy culto si sé también el lugar que me tocó nacer a mí. Eso tiene un valor especialísimo, sin desmedro, sin desmerecer lo demás. Entonces, si yo pensé que esa objeción era tan importante como para contemplarla, yo podría incluirla en el fortalecimiento de mi discurso. Y podría decir esto, la podría integrar a mi discurso. O sea, imagínense esto, que yo dijera, hay que valorar más a los pensadores y las figuras uruguayas, porque eso nos hace cultos. Y si bien la cultura no es solamente uruguaya, sino que es mundial, una persona culta es más culta si conoce el lugar donde le tocó nacer. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Yo estoy contestando la objeción. O sea, nadie me objetó nada, yo le integré a mi discurso, pero estoy contestando una objeción que yo mismo, antes de plantear el discurso, la pensé, la contesté y la integré al discurso. No sé si queda claro esto, si es un paso más, es un paso más de complejidad en el discurso. Pero incluso eso, fortalecer un argumento, no solamente pensar los argumentos, chao, se me ocurrió y terminó. No, es, ¿qué me podrían decir a mí? Y si eso si es tan importante como para que yo vaya a integrarlo al discurso, bueno, lo puedo integrar en el discurso. Por lo tanto, el fortalecer consiste en investigar la mayor cantidad de objeciones. Y para cada objeción detectada, voy a intentar elaborar una respuesta que bien conteste la objeción o bien haga ver que la misma no es pertinente por algún motivo. Eso para mí mismo es un ejercicio interno cuando estoy preparando. Fortalecer los argumentos protege al orador porque le permite contestar sin necesidad de tener que elaborar una respuesta elocuente de manera improvisada o también le permite integrar las objeciones a su discurso, que es lo que a nosotros nos sirve ahora, porque nosotros no estamos debatiendo con nadie, estamos simplemente exponiendo. Entonces, el fortalecer los argumentos es ver si es tan importante eso como para integrarlo en el discurso. Es como que te atajas antes de que a alguien en su mente se le ocurra eso. Vos ya le estás diciendo que ya consideraste que la cultura general era mundial, pero que es especialísimo tener cultura sobre el lugar donde te tocó nacer. ¿Tá? Entonces, introducir, fundamentar y fortalecer son tres operaciones que nosotros podemos hacer con esos argumentos para integrarlos y para generar esa estructura que es lo que vimos al inicio. Estructura que nos va a servir para plantear después la parte oral. Y bueno, cuando ahí ustedes ya tienen todo armado y se van a enfrentar a la parte oral, es lo que vamos a ver ahora en esta última parte, que son recomendaciones, porque esto es todo un universo, el tema de la oratoria, el tema de la exposición, y si bien hay algo que va, ya les hago spoiler, pero hay algo fundamental que es la práctica. Nosotros vamos a ver ahora algunos elementos desde el punto de vista teórico, o sea, se los voy a enunciar algunas recomendaciones, pero desde ya les digo que la forma eh, fundamental de poder hacer un buen discurso, hacer una buena presentación, no es solamente tener unos tips o lo que fuera, ni siquiera tampoco haber hecho el esquema solamente, sino también practicar hablando, haciendo el discurso. Bueno, vamos entonces con esta parte, que es la parte de la exposición oral. Y aquí vamos a ver algunas recomendaciones. Yo aquí hice
Los voy enunciando las recomendaciones y vamos a ir comentando cada una de ellas. Bueno, la primera, manejar el pánico escénico. O sea, y puse manejar y no evitar, porque en realidad pánico es como mucho en algunos casos, pero por lo menos el miedo. ¿Se van a poner nerviosos eh, al hablar en público? Y la respuesta es sí, o sea, y le pasa a todo el mundo, o sea, es más, sería como muy raro que no tuvieran nervios. No sé, o porque están, no sé, se tomaron alguna pastilla o porque no les importa, en realidad. Pero si están involucrados con la cuestión, lo más probable es que sí tengan miedo. Entonces, hay varias formas de poder evitar ese miedo, pero hay dos que ya tienen que ver con lo que les voy diciendo. La primera es preparar el esquema, tener el esquema armado en su cabeza. Y la segunda, haber practicado mucho. Eh, Esas son dos cosas que les va a servir. Después, otro de los elementos es eh, permitirse que uno puede estar nervioso. Es como ya un consejo medio psicológico. Pero una de las cosas que pone más nerviosa a la gente es intentar de que no se note que está nervioso. Y entonces, eso es peor porque transpiras más, porque te entrecortás más. O sea, la gente se va a dar cuenta más. Entonces, si se nota que estás un poquito nervioso, nerviosa, no pasa nada. O sea, bueno, salvo que estés, no sé, entres en shock ahí, pero no va a pasar eso. Este, Está bien, porque si vos te permitís, capaz que te tuvies un poco al inicio, pero después te vas a ir soltando. Ahora, si vos entrás con esa cosa férrea de querer hacer un discurso perfecto, eso va a ser peor. Otra estrategia también es pensar, por eso les digo practicar, si uno puede practicar frente a amigos, frente a compañeros o frente a gente que uno no tenga vergüenza, también al hecho de enfrentarse a un público que uno no conoce, uno puede hacerse como la idea de que como que está entre amigos también. Y si bien uno no se va a relajar igual, ni tampoco es deseable que uno esté así motivado, ni nada de eso, este, eso también es importante tenerlo en cuenta como una estrategia. El hecho de pensar que, bueno, son personas que yo no conozco, o en fin, es más, a veces saben lo que pasa, uno está en un escenario y como tenéis los focos, como tenéis el foco que te ilumina, porque aparte va a ser en un escenario, esa segunda parte, va a ser en un teatro, un auditorio, como te enfocan es como que vos no ves mucho al público, en realidad. Entonces, es como que no hay, o sea, hay gente, obviamente, no sabe que está, pero en realidad no lo estás viendo totalmente. Entonces, el hecho de permitirse también estar un poco nervioso, imaginarse o no psicotizarse en realidad con la gente que está o con que uno va a ser evaluado, bueno, todas esas cosas, intentar como abstraerse y para lograrlo vuelvo, la práctica, el haber practicado antes es fundamental para poder uno tener experiencia que le remita a algo seguro que uno ya tenga en la mente. ¿Tá? Segundo T, prestar atención a la velocidad, al volumen y a la entonación de la voz. También vuelvo, todo esto va a tener que ver con la práctica, pero muy importante es que la velocidad del discurso no sea ni tan lento que es una cosa imposible de soportar, ni tampoco tan rápido de que no se pueda entender. Lo mismo el volumen. El volumen de la voz, si es muy bajo, o da la sensación de inseguridad, o da la sensación de que uno se quiere esconder, o si es muy alto, puede dar sensación de violencia, o puede ser molesto incluso. Y la entonación de la voz. Hay algo importante. Un discurso, para que sea atractivo, para que la gente no se aburra, debe evitar ser monótono. ¿Tá? O sea, a veces cuando esas personas que hablan así, que no sé cuándo, no sé si les habrá pasado en alguna clase con algún profesor, que habla como si fuera, a ver, la voz es como si fuera un instrumento musical. De hecho, en las bandas, en los coros, en fin, la voz es un instrumento más. O sea, más allá del acento que tengamos nosotros, que nosotros no nos damos cuenta, porque más o menos todos tenemos aprox
más o menos el mismo acento, pero el modo en el que vamos nosotros hablando es o va describiendo una melodía. Entonces, si la melodía es monótona, es como una especie de arrorró, de música de arrullo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno no pone énfasis en algunas cosas o no varía ese tono, entonces la gente se duerme o deja de prestar atención. Es importante eso de que la voz, tanto en la velocidad con la que hablamos, el volumen y la entonación, es muy importante. ¿Tá? También si es más aguda, si es más grave, pero bueno, eso no lo podemos controlar, eso no va a tener una incidencia acá, son otras cosas que no nos van a importar. Tercero, evitar las muletillas. Digo, bueno, todo eso es importante evitarlo. Cada vez que nosotros decimos una muletilla, a ver, sí que vamos a utilizar y todos utilizamos, pero digo el exceso de muletillas. Digo, todo eso, si es excesivo, todo eso baja el discurso, o sea, baja la credibilidad del orador, distrae. Es como si nosotros tuviéramos a otra persona hablando con nosotros, o sea, compite con nosotros. Si yo tengo todos esos videos, es como si yo tuviera una persona que estuviera acá al lado diciendo, digo, ¿entienden? O sea, es como otra persona más. Entonces, intentar pulir a través del perfeccionamiento de la práctica es fundamental. Y una de las recomendaciones, que la puse un poquito más atrás, pero ya la adelanto, que les va a servir muchísimo, es grabarse. No solamente practicar ante otros, sino grabarse, que hoy es facilísimo porque te grabás con cualquier cosa, con un celular, en fin. Y uno va a decir, bueno, pero me da vergüenza, porque sí, bueno, a todos nos da vergüenza cuando nos escuchamos la voz, en fin, aunque últimamente con tanta tecnología y tanto video y tanto WhatsApp, ya a nadie le da vergüenza escuchar su propia voz. Antes, en mi época, digo, yo tampoco soy tan viejo, pero en realidad, hace, no sé, 10 años no había tanta tecnología, tantas formas de escuchar la propia voz de uno. Hoy sí. Entonces, eso también está muy bueno porque incluso vos puedes grabarte con el celular o si no tenés posibilidad de grabarte con audiovisual, te puedes grabar en el WhatsApp y escucharte a vos audio en el celular y escucharte a vos mismo. Entonces, todo eso lo vas detectando. Cuando vas detectando que vos tenés una muletilla, que vos repetís una palabra, ahí te haces consciente. Y al hacerte consciente vas a eliminar esa muletilla y no, todo no, pero sí vas a ir puliendo. Y el discurso, cuanto menos muletillas tenga, más limpio es y más se enfoca a lo que nosotros queremos, que es justamente expresarnos correctamente ante otras personas. Recomendación 4: utilizar los silencios como aliados. O sea, lo mismo que la música, así como les dije que la voz es un instrumento, el silencio también es parte de la música. Y entonces, piensen ustedes que cuando nosotros hacemos un silencio, estamos diciéndole al público, présteme atención. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo les digo, hay algo que es fundamental en la argumentación, y es tal cosa. Yo hice un silencio. Porque imagínense, hay algo que es fundamental en la argumentación, es tal cosa, tal cosa. No, no, tengo que hacer una pausa para mostrar que hay algo y también para atraerlos a ustedes la atención. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo les voy diciendo, la próxima recomendación, presten atención. Y ahí sigo. Pero yo hice una pausa y ustedes están expectantes de ver lo que yo digo. Yo estoy marcando que ahí hay algo, hay alguna inflexión, hay algo que tiene un interés. Y el silencio también juega con algo que es muy importante, que es el interés del público, del auditorio. Y más en un momento como el que vivimos actualmente, en el que hay tantas cosas que nos pueden distraer. Por ejemplo, yo estoy hablando acá, pero yo estoy seguro que ustedes, al mirar la pantalla, tienen 2 millones de cosas que los pueden distraer. El WhatsApp web, otras páginas, gente que, o sea, tienen 2 millones de cosas. Y así como ustedes ahora están, imagino que no, ahora están todos atendiéndome a mí, pero bueno, se pueden distraer con 2 millones de cosas. El público también se distrae o con el celular o se distrae con sus mentes. Piensa, no sé, en lo que tienen que hacer mañana.
Entonces es muy importante también el hecho de provocar la tensión en el público. Y una de las formas en las de generar, digamos, de generar atención es a partir de esto de ir variando la velocidad, la forma de hablar, la entonación, pero otras son los silencios. Y los silencios nos están marcando puntos en los cuales, o sea, obviamente yo no puedo hacer un silencio en todos lados, porque queda como un robot, ¿entienden? O sea, horrible, eso no se lo soporta a nadie. Pero sí ir pensando que en algunos puntos donde yo quiero atrapar la atención, un silencio es bueno, es como poner un punto y seguir. Bueno, es un aliado el manejo de los silencios en un discurso. Otra recomendación, prestar atención al lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal incluye, bueno, los movimientos, los gestos, eh, incluso aquellos gestos que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, por eso grabarse es muy importante. El lenguaje verbal puede potenciar el discurso o lo puede no, neutralizar, no sé si es la palabra, pero minimizar. Así como les digo que la voz habla, el cuerpo habla y la gente te está mirando. O sea, a ver, si vos estás, no sé, rascándote así, no sé, esto está distrayendo, esta mano distrae, está hablando también. ¿Entienden? O sea, el cuerpo está hablando. Es como otro discurso que está en el mismo discurso verbal. Entonces, ese discurso, ¿juega a favor o juega en contra? Juega a favor cuando fluye. Por ejemplo, yo voy hablando y mi gesto de las manos no les resulta a ustedes que es forzado. Por ejemplo, no estoy haciendo así, ¿no? Si yo hago así, ¿qué le pasa a este tipo? No sé, se tomó algo, no sé. O sea, hace ruido, distrae de lo que yo les estoy contando. Entonces, cuando nosotros pensamos en el lenguaje no verbal, si ustedes, a ver, no se van a hacer un curso de o bueno, capaz que sí tienen la posibilidad, pero les digo algo rápido. Lo importante es que sea natural. No de decir, bueno, voy a mover la mano así porque no sé qué, porque lo vi en un video. A ver, vos te puedes grabar y ves, si te sale como un robot, no lo hagas, aunque te digan 80 personas que tenés que mover la mano así, ponerlo a nivel del pecho o no sé cuánto, mostrar las manos, porque eso significa que vos sos más transparente. No, o sea, tiene que fluir, tiene que ser, en primer lugar, natural. Si no es natural, hace ruido. Por más que sea la recomendación de internet, de los 10 tips, de no sé qué, lo más importante es que sea natural. Y por supuesto que exista una gestualidad. Yo ahora no me puedo parar, pero imagínense que estuviera como medio como un Playmobil, ¿no? Como una especie de como muñeco así, ¿no? Y no me muevo ni las manos, no me muevo la cabeza, no, nada. Bueno, eso también va a hacer ruido. O por ejemplo, otro error que cometen las personas incluso cuando tienen presentación de PowerPoint, que se dan vuelta a leer y entonces están como mirando para el PowerPoint. O sea, no, el PowerPoint o lo que vos tengas, vos no te podés dar vuelta. Por supuesto, podés leer, o sea, girarte un poco, pero vos le estás hablando al público. O sea, la gente no te va a ver la nuca. Porque eso también hace ruido. Una persona que yo le estoy viendo la espalda no me está hablando a mí, le está hablando al PowerPoint. Eh, a veces también, bueno, sobre eso lo voy a decir después, el modo de interactuar con el público también importa. Pero en el tema del lenguaje no verbal, piensen que los gestos son importantes y ante todo tiene que ser natural, aunque sean pocos, no importa, pero tiene que ser natural. Otra cosa importante del lenguaje no verbal o aspectos paraverbales es la ropa, la apariencia, el modo en que ustedes se presentan. No es lo mismo, si ustedes van a hablar de genocidio del pueblo armenio, si van de championes, si van de traje, si van de semiformal, si van de, no sé, en vestido, una minifalda recontra mini, o una pollera normal, o sea, que no sé, que le llegue, no sé hasta dónde, no sé. Tampoco tienen que ir como una monja, ¿no? Pero todo eso lo que les quiero decir es que habla, está diciendo cosas. Si ustedes van, no sé,
una oradora va con un top y una recontra mini a hablar de, no sé, de la importancia de la cultura en el Uruguay, es como diciendo, bueno, y uno diría, bueno, capaz que es bueno, la cultura, no sé, la alta cultura, pongámosle, ¿no? Y uno diría, bueno, pero es un prejuicio, sí es un prejuicio, y la gente no sabe quiénes son ustedes, y todos no tenemos información de quiénes son, entonces la gente, todos, no es que seamos malos, juzgamos con la información, con los prejuicios, o sea, los juicios que nos sirven para más o menos hacernos una idea. O si alguien, por ejemplo, al revés, va a hablar acerca de, no sé, los boliches en el Uruguay, las discotecas, y va vestido como de una sotana, tipo cura, ¿entendés? No, no sé, no da. O sea, no, hace ruido eso. Ahora, ¿no puede ir vestido de cura? Y yo que sí, puede ir vestido de cura, no tiene nada de malo, pero va a hacer ruido. O sea, a lo que les quiero decir, eh, que todo habla. Habla los gestos, habla la ropa, habla si fueron bañados o no, todo, bueno, no sé si eso capaz que no se siente el olor, pero todo habla. Todo lo que ustedes proyectan es parte del discurso, aunque no sé lo que están diciendo. Eso es lo que quiero decir. ¿Tá? Ahora, tiene que ir vestido con un uniforme de, no sé, con una ropa específica. No, simplemente una ropa que también sea natural a la situación a la que ustedes van a ir. Simplemente una cosa de sentido común, no tiene nada de raro. ¿Tá? Pero sepan que eso también dice cosas. Si ustedes van con un vaquero roto, no sé cuánto, bueno, va a decir algo. Si ustedes van con un pantalón, aunque sube un vaquero, pero no roto, dice otra cosa. Si uno con un pantalón de vestir, dice otra cosa. En fin, no voy a abundar en esto porque creo que quedó claro. ¿Ah? Recomendación 6: tomar contacto con el público y conocer al público. Voy a empezar por lo último, por conocer al público. Cuanto más información tengan acerca del público al que ustedes se dirigen, mejor, porque ustedes pueden ajustar el discurso. Esto no quiere decir mentir ni nada raro, simplemente ver dónde hacer énfasis en función de los intereses del público y del nivel cultural del público. Eh, Estos dos aspectos son importantísimos. El, el nivel cultural del público. Uno tiene que dirigirse, o sea, si uno no sabe nada del público, y bueno, va a ir con una cuestión media, ¿no? Pero imagínense, si nosotros nos dirigimos a un público que es inculto o que no sabe nada del tema, puede ser un público culto, pero que no sabe nada del tema o de lo que nosotros vamos a argumentar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros le hablamos en un lenguaje muy técnico, muy elevado, no le estamos hablando al público, porque no nos van a entender. Entonces, por ahí vos te mataste, hiciste 8 doctorados, cuando ustedes son muy jóvenes todavía, pero los que veo ahí, pero 8 doctorados y no sé qué, pero vos le hablas a un público que no te entiende, no le estás hablando al público. No hay conexión. No hay, porque vos no conocías el público. Y lo mismo al revés. Si te estás dirigiendo a un público que conoce el tema o que tiene una cultura elevada y te vas a expresar de un modo muy introductorio o incluso muy coloquial, también puede ser contraproducente, porque en realidad vas a sonar como superficial ante ese público. Aunque capaz que lo que vos estás haciendo es una introducción, que es muy válida y muy meditada y todo lo demás, pero no le está hablando al público que está allí. Entonces, el nivel cultural, si ustedes lo conocen, perfecto. Si no lo conocen, entonces a veces se utilizan estas estrategias, que es, por ejemplo, explicar 2 veces las cosas. Ojo, no quiere decir que se tengan que mecanizar, pero por ejemplo, si nosotros, yo le estoy hablando del público muy erudito, y capaz que la gente, habrá algunos que saben lo que es erudito y otros no. Entonces yo podría decir, porque ustedes se dirigen a un público muy erudito, que conoce muchas cosas. ¿Sabes qué pasa? Yo dije 2 veces lo mismo. Dije erudito y dije que conoce muchas cosas. El que pescó lo que era erudito, cuando yo digo que conoce muchas cosas, es como que estoy reafirmando. Pero el que no pescó que era erudito porque no sabe lo que quiere decir erudito, entiende que es alguien que conoce muchas cosas. Entonces es una estrategia que también que se utiliza eh, para poder, en algunos términos clave, ¿no? No en todo, sino que es horrible, ¿no? Le va a quedar como un discurso duplicado.
pero es una estrategia que es muy importante, sobre todo en términos clave que nosotros queremos que la gente entienda. Porque ¿saben qué va a pasar? Primero que la gente no puede preguntar, porque si es un discurso que ustedes están hablando, no es que la gente levanta la mano y pregunta, pero aun cuando pudiera preguntar, mucha gente no va a preguntar porque tiene vergüenza, que dice, bueno, y tal, y si yo no sé lo que significa erudito, y si quedo pegado ante esta gente, que la gente no pregunta. Entonces, si la gente no pregunta y no los entienden a ustedes, lo perdieron. Es como alguien que se apagó, off, ¿no? ¡Pum! Se desconectó, empieza con celular, cosa, pensar en otra cosa. Por eso es muy importante conocer el público, el nivel cultural y otra cosa más, el interés del público. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, de- del tema de de los pensadores uruguayos. Y sabemos que a ese público le interesa más el 900 uruguayo, de esa época, ¿no? De Rodova Ferreira, Florencio Sánchez, María Eugenia Ferreira, Horacio Quiroga, bueno, todo. Capaz que al público le interesa más esa época. Y bueno, yo voy a poner más ejemplos de esa época, porque son los que le interesa más. Si conozco, ¿entienden? O sé que son más de determinada tendencia, en fin. Yo, no le estoy diciendo que mienta, pero sí que haga más énfasis en función de las cosas que le interesa al público al cual yo voy dirigiéndome, al auditorio al cual me voy dirigiendo. ¿Está? Ahora bien, si yo no conozco nada de eso, bueno, hago algo en medio, ¿no? Tampoco no es que no pueda hacer un discurso si yo no conozco al público. Entonces, en primer lugar, en primer momento, lo primero es que si yo tengo información sobre el público, bárbaro. Por ejemplo, en el concurso este que ustedes se van a presentar, si, bueno, si pasan en la parte de oral, exposición oral, ¿quiénes va a ser el público? Bueno, el jurado, que son gente, algunos que conocen sobre el genocidio del pueblo armenio, otros que conocen sobre ensayo, otros que conocen sobre exposición oral, y público en general, que capaz que algunos sean de la colectividad armenia, otros no. Puede haber gente que viene interesada o puede haber autoridades que son invitadas también. O sea, que eso va a ser el público. Ustedes no le van a hablar a, a niños, ¿entiendes? Bueno, no sé si es un tema para hablarle a los niños, pero a otros, o sea, el público mayoritario no va a ser otros compañeros suyos. O sea, puede haber, sí, porque capaz que vienen a hacerle el aguante y todo lo demás. Está bárbaro. Pero no ese es el público principal al que ustedes se dirigen y que tienen que convencer, de que les va a dar el premio o no, digamos, eh, y además, el ámbito también tiene una cierta formalidad, porque va a ser un auditorio, en fin, o sea, hay toda un aura, una atmósfera que está buena, ustedes la van a conocer, y también eso les va a dar una pauta de cómo entrar. Ahora, también otro punto importante es tomar contacto con el público. Es otra cosa diferente, pero que también está vinculada al público o al auditorio, que es el término técnico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en un auditorio, vamos mirando al público, no es que uno mira al techo, o sea, se toma contacto con el público, contacto visual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, lo que no hay que hacer. Uno, no mirar a nadie. Hay gente que, por ejemplo, agarra y mira el fondo como un punto, un punto en la pared, como si estuviera mirando a todos. No, querido. Se nota que estás mirando un punto en la pared. ¿Está? O sea, no hagas eso porque, y aparte que queda horrible, o sea, se nota que no estás mirando a nadie. Lo más importante, eso eso preferentemente no lo hagan. A veces lo que puedes hacer, si te intimida mirar a alguien muy cerca, es como mirar a alguien que está más lejos, pero ir mirando a alguien. Segunda cosa que no está bueno hacer, este, es clavarse y mirar solamente a una persona. Que tú también. Eso no, porque en primer lugar, eh, vos desconectás del público. Y en segundo lugar, la persona a a la que le estás mirando le estás matando. Porque esa persona se siente como que observada, es horrible. A mí me ha pasado. O sea, como que te miran, porque, no sé, porque alguien te hizo así. Entonces la gente es como, está, te agarrás de esa persona porque te dio seguridad y chao, no miras a más nadie. Y no, pobre persona, digamos, déjalo vivir, déjala en paz. Entonces, lo importante es poder ir variando, como ir mirando a distintas personas. ¿Saben por qué?
Porque vos al estar mirando a una, a otra, yo acá no lo puedo hacer porque estoy en un Zoom, ¿entienden? O sea, acá yo estoy mirando la cámara, yo veo las caritas, algunas de las que están ahí, pero no toma un contacto visual realmente. O sea, si estoy mirando la cámara y bueno, intento tomar contacto mirando la cámara, que ustedes vean que yo lo estoy mirando. Pero en un espacio real, cuando vos vas mirando a uno, mirás a otro, es como que vos vas arreando a la gente, es como que la vas atrayendo, como diciendo, no te vayas, estoy acá. Pero no porque estés como intimidando a las personas, sino porque te estás integrando. Mirás a alguien de acá, alguien de allá, alguien que está lejos, alguien cerca. Entonces es como que yo estoy con todos ustedes. Aunque no los esté mirando a todos, porque es imposible, son 50 personas, no puedo estar mirando, hola, te voy a mirar, te voy a mirar. Aparte me distrae. Pero si yo voy variando, entonces el público se siente también en contacto. Por eso mirar un punto fijo o clavarse con una persona sola, no solamente que no está bueno, sino que además hace que la gente desconecte. Y siempre está el celular disponible. O sea, si no conecta contigo, se conecta con el celular o con su mundo interior. ¿Entendés? O sea, la distracción está a la orden del día. Entonces, es el enemigo número uno del orador. El celular y el mundo interior de la persona en el sentido de que no le interese lo que te está hablando, lo que le estás hablando. Entonces, más allá de que el tema le puede interesar más o menos a una persona, hay elementos que tienen que ver con la forma en que nosotros expresamos que pueden hacer que las personas se interesen más o menos con un mismo tema. Bueno, ahora vamos a ver qué horas son. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque ya estamos 8:30, ya estamos medio pasados, pero la recomendación 7: proyectar seguridad no es venir a hacerse y lo sé todo, no, para nada. Pero es sí dentro del grado de autenticidad, o sea, si ustedes son estudiantes, ¿tá? Nadie va a esperar que sean doctorados ¿entienden? O sea, que sepan absolutamente todo. Sí, lo que se puede esperar, y sería muy bueno, es que siendo estudiantes de educación media superior, ustedes tengan un conocimiento o una forma de defender las ideas que vos digas, ¡ah, qué bueno! Pero nadie va a esperar que ustedes sean doctorados de Harvard ni nada, ¿entienden? Pero sí que sorprendan que, mirá, esto no me lo esperaba. Eso sí. Entonces, partiendo de la base de que ustedes no se van a hacer ni los doctorados ni los eruditos del genocidio armenio, sino parándose desde la autenticidad, ustedes proyectan seguridad si muestran, o sea, si no intentan hacerse alguien más, pero al mismo tiempo, desde lo que son, dar lo mejor de ustedes mismos y pararse firmemente ante esas cosas, cosa que para lo cual es muy importante la preparación, ¿entienden? Pero hay otras cosas más. Por ejemplo, si uno arranca diciendo, bueno, yo en realidad no sé mucho de esto, pero vengo acá, bueno, ya perdiste, o sea, ya está, andate, o sea, no empieces porque ya arrancaste mal. Bueno, perdón que sea tan tajante, yo para que les quede la idea bien clara, ¿no? No se arranca así, aunque vos, ya todos sabemos que ustedes no son eruditos en el tema del genocidio del pueblo armenio. Pero sí sabemos que han preparado, porque si han llegado a distancias orales, porque estuvo bueno el ensayo, porque hubo investigación atrás, porque, en fin, que no son una persona que no sabe nada del tema. Pero por eso uno no tiene que poder que empezar arrancando como... Hay gente que piensa que eso es positivo, decir, bueno, yo no sé tanto de esto, pero llegué acá, bueno, no, nada de bueno, no sé tanto de esto, o sea, no tenés que aclarar. Ya todos sabemos que no sos erudito o erudita en el tema, pero que sí sabes bastante porque lo estudiaste. No tenés que aclarar, simplemente, mi nombre es tal y vengo a exponer esto, o sea, punto. Entonces, nada de bueno, ejem, oh, no sé, jijiji, todo eso resta. ¿Por qué? Porque quita seguridad. Y cuando el orador se quita seguridad a sí mismo, está restándole el discurso, aunque el discurso esté bueno, aunque lo que esté diciendo sea muy preparado. Entonces, nosotros no podemos como suicidarnos a nosotros mismos
con las actitudes. Ser seguro no quiere decir ni ser prepotente, ni tampoco hacerse la que las sabes todas, sino simplemente venir y hablar de lo que vas a hablar, de lo que preparaste con el esquema que vos preparaste y proyectarlo y decirlo de la mejor manera posible. ¿Ah? Es simplemente eso, pero no eh, intentar como hacer esa modestia que en realidad resta, porque lo que proyecta es inseguridad. Mejor no digas nada, ni que no sabés. Ya todos sabemos que no hay erudición ni 20 ni 30 años de estudio, porque ni siquiera tienen 30 años de edad. O sea, ¿entendés? O sea, que no puede suceder. Entonces, proyectar la seguridad es importante para el discurso y para ustedes mismos, como oradores, como personas que presenten. Recomendación 8. Manejar las reiteraciones. En un discurso, a diferencia de un texto, que en el texto nosotros podemos ir repasando, eh, nosotros vamos hablando, pero el público no puede hacer rebobinar, digamos, y pasar para atrás, como si fuera un video. El público está ahí, está en vivo, a vivo, ahí, ¿entendés? No se puede pasar para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el discurso, imagínense que ustedes van presentando tres argumentos con sus razones. Bueno, cada tanto pueden ir recapitulando. Por ejemplo, imagínense en este caso que yo les puse de la importancia de valorar a nuestros pensadores, nuestros intelectuales. Capaz que yo voy por el argumento 3 y les digo, les voy a plantear un tercer argumento, que además, como ya les dije, tal cosa, como ya les dije anteriormente, tal cosa y tal otra, pero se agrega algo más. Entonces yo estoy recapitulando, repitiendo. Entonces esa reiteración no necesariamente es algo que sea negativo, sino positivo, porque es como que vos decís, yo tengo mi esquema, ya saben ustedes, el esquema que les mostré al inicio, pero la gente no tiene el esquema en su cabeza, ustedes lo tienen en la cabeza. Entonces, al recordarle, al recapitular un poquito, le van diciendo al público, al auditorio, miren, este es el tercer argumento, dijimos estos dos, pero ahora yo voy a agregar uno más. Le estás recordando al auditorio algo que se le puede perder en medio de todas las cosas que les estás diciendo. Ayuda a que, al auditorio vaya teniendo el esquema mental de cómo está organizado ese discurso, sin que ustedes digan argumento uno, razón uno. Eso sería horrible, ¿entienden? O sea, pero sí que le vas dando la pauta de que vos tenés un esquema. Bueno, recomendación 9, el uso de las historias, el storytelling, que tiene el nombre del inglés, pero es lo mismo. A veces como parte de la argumentación o a veces como inicio, se cuenta una historia, capaz que un caso eh, o una anécdota o, en fin, una historia que sea representativa o de lo que vamos a decir después, por eso a veces al inicio se utiliza esta técnica, o al final a veces o en el medio. En general se usa mucho al inicio también el tema del storytelling, como no sé, un caso sobre que tenga que ver con un armenio, con un testimonio, con una... Eso también puede ser una especie de herramienta. ¿Hay que utilizarla sí o sí? Y no es obligatorio, como no es obligatorio nada de lo que estoy diciendo. Pero sí que puede ser una herramienta que también conecte con el público, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. Es como diciendo, les voy a contar una historia. La gente, ¿no? Abre como el- ahí, como que se sienta en plan niño, ¿no? En plan como que a todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Y en realidad el storytelling es eso, es contar un cuento. Un cuento que tiene que ver con lo que nosotros estamos argumentando y que queremos decir. Eso es una técnica, yo simplemente lo estoy enunciando, ustedes pueden profundizar después, hay mucha información sobre esto, pero es una técnica que se puede utilizar también. Y bueno, las tres últimas recomendaciones es, bueno, recomendación 10 no memorizar, pero tener en cuenta los esquemas, o sea, el esquema es lo que vimos al inicio, sí tener en cuenta para organizar el discurso, pero por favor, no memorizar cosas. A veces hay gente que dice, bueno, me lo voy a memorizar porque me va a dar mayor seguridad. No, te va a hacer peor, porque se te olvida una palabra y ya no sabes qué hacer. Y además otra cosa, que a nadie le gusta, o sea, para eso anda a leer.
no memorices, o sea, y nadie, y no vamos y les aclaro, no es leído el discurso, tiene que ser oral. ¿Tá? O sea, no pueden ir con el texto y leerlo ahí, porque si no, ¿para qué es? ¿Cuál es la diferencia de escribir el ensayo con el discurso? O sea, con la exposición oral, ninguna. Bueno, este, ni memorizar, no, lo que sí tienen que tener en claro es el esquema, el orden de las cosas que van a decir y practicar. Pero memorizar no, porque como les digo, no se van a acordar y aunque se acuerden, se nota que eso es memoria y eso no pierde la frescura, pierde la naturalidad y la musicalidad que tiene la voz cuando está hablando, cuando está expresándose. Entonces, eso no lo hagan y bueno, no voy a decir más, pero no lo hagan. Bien. Después, conocer y servirse de las figuras retóricas. Yo aquí solamente lo enuncio, pero dentro de las figuras retóricas que muchas veces se analizan para literatura, hay algunas figuras que se llaman figuras retóricas de pensamiento y tienen efectos como psicológicos o a veces ayudan a embellecer el discurso. No voy a profundizar en esto porque es todo un universo aparte, simplemente para que ustedes sepan que existe algo que se llama figuras retóricas de pensamiento y que puede servirles para enriquecer el discurso. No voy a decir más nada. Y la última, que ya la dije un poco, ya la fui spoileando, es medir los tiempos, esto no lo dije, como que ver cuánto va a demorar lo que estás diciendo, si es que vos tenés 15 minutos para exponer, pero lo que vos planteaste demora 3 minutos, y bueno, no va por ahí. O si demora media hora, tampoco. O sea, tiene que estar ajustado el tiempo más o menos que establece el concurso. Ahora no me acuerdo si era 15 o 20 minutos, pero están las bases. Y grabarse, por supuesto, grabarse es lo mejor para ir detectando eso, evitar muletillas, para verse, digamos, como si fuera una tercera persona. Y lo último, practicar, practicar y practicar, que es básico y fundamental para esto. Y bueno, y esto es lo que tenía para contarles acerca de, de estas estrategias o estas cuestiones que tienen que ver con la argumentación y la exposición oral. Y bueno, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Luciano. Eh, Es- Me gustaría conocer cuál es el tiempo específico para la exposición oral, también de si se puede realizar preguntas al público y si tendremos que centrarnos en la audiencia de convencer al público general o de si habrá quienes nos evaluarán y será ellos nuestra audiencia ideal. Bien, el tiempo está en las bases, yo ahora no me acuerdo si son 15 o 20 minutos, pero está en las bases establecido. Es una segunda etapa que los finalistas, digamos, los que presentan los ensayos, pasan a la segunda etapa, pasan a esta segunda fase que es la cuestión oral. A ver, el público objetivo, o sea, el público, quienes van a estar ahí, es como yo les decía, van a ser los jueces, los que los van a juzgar, pero también público en general. ¿Tá? Ahora, ¿a quién se dirigen ustedes? ¿Quién es el auditorio real? Son los que los van a juzgar. O sea, personas o que conocen del genocidio del pueblo armenio, o de argumentación, o de ensayos. O sea que en realidad va a haber de todo esos elementos. O sobre todo, por ejemplo, o gente que va a evaluar la exposición como tal o el contenido como tal. Evidentemente se evalúa todo junto, pero si ustedes me dijeran quién es el auditorio, en este caso, son los jueces, son los que los van a evaluar. El resto es el público, por supuesto, y está bueno que ustedes o sea, también van a disfrutar de la instancia y todo lo demás, pero el auditorio a quien ustedes se dirigen es a los que los van a evaluar. Están ahí, mezclados o están mezclados, pero van a estar ahí. Lo que te decía, después, hacer preguntas al público, no, es un discurso, simplemente que ustedes van a hacer.
no va a haber preguntas tampoco del público, no es un examen, ojo, no es un examen oral. Salgan de ahí. Es como que ustedes estuvieran dando una charla, una conferencia de 15 minutos. Una charla TED podría ser ese un modelo, por ejemplo. O podría ser una exposición también, pero yo acá me enfoqué en lo argumentativo, pueden ustedes dar una exposición. Pero lo que estaría bueno que no sucediera es que ustedes vayan. Lo que no está bueno que suceda es que, por ejemplo, alguien diga, hola, mi nombre es Horacio, no sé qué, voy a hablar acerca del genocidio armenio. El genocidio armenio, no sé qué, en el 1894 pasó esto, en 1915 no sé cuál. No, eso es escolar, ¿tá? Yo les voy diciendo que eso ni pa sexto año de escuela. No, eso es horrible, ¿tá? O sea, yo les voy diciendo eso no. Sí, porque si no hacen eso, no les va a ir bien, o sea, no está bueno. Por eso, si enfocan la cuestión desde lo argumentativo, pueden también plantearlo, o sea, no tienen por qué ser súper polémicos, pero sí les permite hablar desde argumentos. Y también les permite hablar al auditorio y al público en general, desde el punto de vista de razones que ustedes dan de por qué es lo que están diciendo. Y lo saca de esa cosa de dar la clase escolar. Hola, si en 1915 pasó tal cosa, no sé cuánto, el 1965 la ley 1326, eso, nadie quiere escuchar eso, digo, sépanlo, nadie. Bueno, Laura, y primero le levantó Laura la mano. Buenas. Eran dos consultas en realidad. Una con el tema de dónde se podrían ver los Zooms, porque por lo que tengo entendido van grabando los dos anteriores, pero no encuentro ningún link o en YouTube o algo para verlo. Y segundo, el tema de los ejes, si es necesario, porque leí, pero no termino de entender, si hay que tocar todos los ejes, profundizar en uno, tocar un aspecto de cada uno, cómo es ese tema. Esas cosas. Eso dos sería. Bien, sobre Gracias. los Zooms, posiblemente capaz que mañana o pasado ya los podemos ir compartiendo, porque ya estábamos armando las placas, los primeros dos, y este tercero lo que hay que hacer es cortar la primera parte y nos tienen que mandar los archivos, así que la idea es que compartamos todo el ciclo. Eh, Después la segunda pregunta es, que está muy bien la pregunta porque sí me ayuda a aclarar, a clarificar para otros compañeros también. No, a ver, no, los 6 ejes no lo tenés que tocar, sería imposible tocar eso en 6 páginas. Focalizarte en uno o en dos combinados está muy bien, porque más de eso no vas a poder abarcar. Tampoco no quiere decir que tiene que ser uno de esos ejes, son sugerencias. Si vos focalizás en algún otro aspecto del tema, mientras no te vayas del tema del concurso, está todo bien. O sea, no, pero no todo es uno o dos, porque no te va a dar más. Bueno, Emiliano, ¿Se me escucha ahí? sí. Bien. Yo tengo una duda, es que no sé si no me quedó claro o no lo entendí muy bien, es que a veces pasa que en el auditorio no se deja de hacer ruido. Entonces no sé si existe alguna estrategia para crear un silencio y que la gente preste atención. Porque a mí me ha pasado varias veces e intento buscar algunas estrategias, pero casi siempre no funcionan. Bueno, hay varias estrategias. Una es, que es la peor, es como decir cállense, ¿no? Es como la del profesor, ¿no? Cállense, estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, una estrategia es, que no la vas a poder utilizar en este concurso, pero sí en otras cosas, es, por ejemplo, plantear una pregunta al público. Como interpelar, o sea, como entrar en diálogo con alguna pregunta, ¿no? Esa es una, porque ahí ya como que pasan dos cosas. Primero, que pasó algo diferente. Y segundo, que ya como si vos anunciás que vas a preguntar algo, ya la gente se siente nerviosa porque ya entra como en otra fase. Y si ve que alguien habló, es como llama la atención. ¿Tá? O por ejemplo, si vos estás viendo que están hablando en un sector específico, son 2 o 3 personas que están hablando, y bueno, vos puedes también integrar a esas personas. O sea, bueno, ¿qué opinan allá en el fondo, no sé cuánto? Que no es focalizando a ustedes que están hablando, no, pero allá en el fondo, ¿qué opinan de tal cosa? Entonces, ya la gente que estaba hablando, bueno, se tiene que movilizar un poco, ahí corta un poquito la cuestión. ¿Tá?
yo te digo, una de las formas es plantear eso. Y otra de las formas es o establecer a través de un silencio o decir, bueno, como mostrar, como hacer como un corte en el sentido de establecer un silencio y decir, bueno, voy a decir algo importante. Entonces ahí también es una forma, sin decir cállense ni nada, pero como de atraer la atención. También, otra forma es, si hay gente que está hablando, por ejemplo, bueno, hay alguna pregunta, ya que quizás estén haciendo alguna pregunta. Vos sabés que estás haciendo una pregunta, que están hablando, ¿no? Pero bueno, ya esos son gajes del oficio, digamos. Este, Esas son algunas de las estrategias. Ahora, si es que todo el mundo está hablando y que es una cosa generalizada, bueno, ahí sí pedir silencio, amablemente, ¿no? A los gritos, pero sí pedir silencio este, para poder hablar, porque si ya es demasiada gente que está hablando, ya todo esto que estoy diciendo no funciona. Lo único que funciona es pedir silencio, que vamos a decir algo, que vamos a compartir algo, en fin. O sea que ahí tienes algunas estrategias que te pueden servir. En el caso de este concurso no te va a pasar eso, porque es un ambiente bastante formal, bastante... También va a haber otras personas que están concursando, va a estar el jurado, va a ser un ambiente como muy formal. Todavía no tenemos la sede, pero bueno, pero posiblemente sea un auditorio bastante formal, entonces no se presta para que pase eso. A ver, Emma. Bueno, yo quiero decirle que ha sido un verdadero placer escucharlo. Estoy sumamente agradecida porque todo lo que nos enseñó se vio ejemplificado en su discurso, a través de su discurso. Fue verdaderamente espectacular y yo estoy ya deseando exponer, la Ojalá verdad. que pase esa instancia. Bueno, muchas No, gracias. porque Muchas gracias, Emma. Qué bueno, qué bueno. ha sido Gracias. realmente sumamente disfrutable y enriquecedor. Un placer. Saludos a todos. Muchas gracias ahí desde Cardal, Liceo Cardal. ¿No? Que está la fiesta de la leche, ¿no? De la vaca, ¿cómo? Sí, La fiesta de la ¿No? leche. sí, De la está fiesta de la bien. leche. Sí, bueno, el huevo, la gallina. Ahí está, bueno, bueno. Ay, Algo, pero algo, algo conocí, algo conocí. está bien también que se conozca por algo de cultura, ¿verdad? No, está Aunque buena, dijiste pero el sabía, liceo, sabía de Cardal es también. cultural también, pero bueno. Bueno, pero es que te voy a decir una Gracias. cosa. En realidad yo conocí la fiesta también por una cuestión cultural, pues yo Es que conozco. lo que dije, es parte de la cultura, sí, sí, sí. Ah, bueno, por eso, porque hay Quise decir espectáculos, hay algo música. también intelectual y que venga de una institución, que venga del liceo y que venga de jóvenes, ¿verdad? Eso sería buenísimo. Ahí está. Bueno, muy bien. A ver, Candela. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber por el tema del ensayo, cómo iba a ser el tema del título del trabajo y el seudónimo, los datos del docente, tutor, bueno, todos los puntos que hay en el punto 6, plazos y modo de entrega. Por el tema de que no sé si todo va en la primera hoja, como carátula por así decirlo, y después son las 6 carillas, o entra eso en las 6 carillas. Eh, Creo que está todo el título, todo está incluido, pero vos no tenés por qué poner una. Es que tendré que mirar las bases ahora, que hace tanto tiempo que las hicimos que son 6, déjame chequear, porque lo podemos chequear ya mismo en las bases. Espera un segundito que ya te voy contestando. Repasamos acá las. A ver, plazos y modos de entrega. El plazo de entrega del ensayo es hasta el 31 de agosto bueno, este año, obviamente. Eh, y en el formulario que vos enviás, tenés que poner el título del trabajo y seudónimo, datos del docente tutor, del centro educativo y del grupo. Eso en el formulario, ¿está? Sí. Datos del autor del trabajo y el archivo con el ensayo. Ahora, en el archivo del ensayo, vos lo que tenés que poner es el Sí, título y el seudónimo. No pongas está. tu nombre, porque por eso pones un seudónimo. El tema es que vos, en el texto, vos pones el título y el seudónimo, ¿tá? Pero después, en el formulario que vos mandás eso, que es Sí, aparte, ahí sí pones
el seudónimo, pero pones tu nombre y tus datos y también los datos de la docente o del docente, digamos, que está contigo. Pero eso no en el texto, porque, porque para eso la gracia es que el jurado no sepa de quiénes son los Sí, trabajos, sí. solamente lee el seudónimo y el título y el trabajo, por supuesto. ¿Y el seudónimo es algún nombre así en específico o se puede... El seudónimo es un nombre inventado, que puede ser, no sé, Periquita Pérez o puede ser, no sé, Estrella, Fugaz, o sea, lo que vos quieras. El Está. seudónimo es algo que no sea tu nombre. Sí, sí. Cualquier cosa que vos pongas que sea un nombre falso, o a veces el seudónimo ni siquiera es un nombre, puede ser, no sé, yo te digo, Estrella, Sol, Luna, no sé. El seudónimo no importa lo que sea. La función del seudónimo es que no se sepa quién es, cuál es tu nombre, o sea, quién es la autora en este caso del trabajo. Está buenísimo. Muchas gracias. Después la profesora Lucía Cruz. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo me sumo a lo que decía Emma, primero agradecer y segundo, consultar también de nuevo por la extensión. Yo había hecho la consulta particularmente a Aldo, pero me parece que es apropiado porque, bueno, en realidad mis estudiantes están preocupados también por esa extensión. em, si 6 hojas es bueno, de la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero queda fuera los anexos y las referencias bibliográficas, porque solo de referencias bibliográficas se puede extender a una carilla, 2 carillas inclusive de bibliografía. Mira, te voy a leer el Entonces, punto. Perdón, perdón. eso, era en realidad importante tener, ¿no? Compartir este criterio y bueno, y saber que son 6 hojas de desarrollo, de trabajo, fuera de los anexos y de la bibliografía, porque si no, realmente que acota muchísimo el desarrollo argumental. Sí, a ver, voy a repasar la cuestión. Si los ensayos tendrán una extensión máxima de 6 carillas, escritas en Times New Roman 12, interlineado 1,5, respetando los márgenes originales del procesador de texto. Deberán estar encabezados con título y seudónimo que no dé lugar a deducir el nombre del autor. Porque es individual, aclaro. En una versión había quedado medio, decía autor o autores. No, es individual el trabajo. Cuando en el ensayo se transcriban textos de otros autores, se deberán realizar las citas correspondientes y al final del trabajo deberá incluirse la bibliografía empleada. Ante el incumplimiento total o parcial de los requisitos, los trabajos serán descalificados. Bueno, vamos a hacer, a ver, no está claramente aquí la cuestión, pero nosotros, en este caso, si son, digamos, el tema de la bibliografía, y bueno, podemos considerarlo aparte como digamos, como algo más laxo, sí, he entendido que puede ser es una carilla la bibliografía en sí misma, ¿no? Perdón, Entonces, Horacio, ¿sabes por qué te preguntamos? Porque en algunos casos tenemos entrevistas, por ejemplo, que en realidad no van a ser parte del desarrollo, pero sí van a referenciarse al desarrollo y posiblemente la entrevista sea original, inédita hasta el momento, o estamos también trabajando con un anexo. prensa. Exacto, entonces los anexos, si en realidad se contabilizan, nos acotaría muchísimo el espacio de trabajo. Eso nos preocupa mucho, Pero es que una entrevista ya te ocupa 6 carillas. por supuesto, por supuesto. Qué interesante. A ver, yo lo que Es diría es que, perdón, al momento ¿no? de empezar a investigar y buscar, realmente uno puede hacer cosas muy interesantes, muy ricas, inclusive muy originales, únicas, y bueno, y eso tiene, si uno va a hacer referencia, tiene que estar de alguna manera explícita allí. sí, mira, yo lo que te voy a lo que te recomiendo es esto. Me parece que si una entrevista, si un anexo, bueno, incluirlo, pero que aclaren a una nota al pie, en el título, que si bien se incluye un anexo a la entrevista, que el trabajo que se presenta es exclusivamente son las 6 carillas. Este, Presentarlo así, porque realmente me da lástima que no se pueda presentar, pero al mismo tiempo no quiero ser injusto con otras personas. O sea,
si es parte de la cuestión, pero que el trabajo a ser evaluado es exclusivamente las 6 carillas, que es el cuerpo del trabajo. Dado que vos no podés referenciar, porque no existe, esa entrevista no está en ningún lado, porque vos no podés decir nota al pie, vaya a leer en tal página web o en tal libro. Bueno, aclarando eso, yo no veo problema de que seas descalificada, pero por favor, aclaralo, porque si no va a quedar como una cosa extraña, como un anexo, pero que en realidad se incluye simplemente porque es una entrevista que no existe la bibliografía, simplemente como un anexo documental para que el jurado tenga una referencia de que eso es real, que no es un invento, que hay un relato. Si vos lo aclarás como una nota al pie al título, en el título de la, bueno, o el estudiante, digamos, lo aclara cuando estén elaborando el texto, trabajando el texto, a mi entender no hay ningún problema, y bueno, esta parte me he acordado de la consulta de sobre esto. Y la bibliografía, en términos generales, si alguien hace 6 carillas, si una bibliografía se le va un poquito por la bibliografía, y bueno, tampoco sería un problema, porque es verdad, si vos tenés una carilla solo de bibliografía, es como que te queda sí, muy poco espacio, porque aparte es un espacio y medio, además, y sí, no te queda nada para escribir. Bueno, en ese sentido yo, sí, en esos casos no habría ningún problema. Bueno, entonces si ya no hay más consultas, entonces le dejamos por acá y bueno, muchos éxitos con el ensayo primero y ojalá que les vaya bien en el ensayo para pasar a la parte oral, que ahí estaremos observándoles. Bueno, les mando un abrazo y bueno, muchos éxitos.